Compañeros, buenas tardes. Es un gusto poder estar nuevamente acá con ustedes y poder dar inicio a esta nueva conferencia, ¿verdad? Que tiene denominado Normas de Construcción. Esta sería la parte 2 y tenemos el gusto de presentar al ingeniero Luis Hernández, quien nos va a ampliar un poco más sobre este tema. El ingeniero trabaja para la empresa EXA y le damos la cordial bienvenida y el tiempo para que él pueda presentar su conferencia. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder participar en este congreso y poder hablar unos temitas en cuanto a continuar con la presentación del ingeniero Juan Carlos Lucero que me antecedió. Es una continuación en cuanto a las acometidas que él les platicó y un poco más en cuanto a algunos otros temas importantes que tienen que ver con la energización de proyectos de construcción de líneas. Voy a compartir mi presentación. Muy bien. Entonces, como les decía, es una continuación en cuanto a lo que el ingeniero Juan Carlos les comentó en la conferencia pasada. Él les habló un poco en cuanto a las acometidas que van desde 0 hasta 70 kilovatios. Yo voy a ampliar un poco el tema de cómo conectar servicios que superan los 70 kilovatios hasta cierta cantidad, y también en cuanto a algunos requisitos, algunas normas, algunos lineamientos que tenemos que cumplir para poder alimentar algunas cargas especiales como lo son edificios, centros comerciales y los famosos estudios tipo C, así le llamamos en la empresa eléctrica, que son redes para alimentar lotificaciones, viviendas o cualquier otro tipo que está fuera de los 200 metros y que un desarrollador pues lo hace, lo construye y que lleva cierto procedimiento para que nosotros como EXA podamos alimentarlo. Entonces, primero vamos a ver aquí el tema en cuanto a la carga trifásica mayor a 70 kilovatios. Estas cargas se alimentan por medio de una acometida que le llamamos bajada secundaria. Acá podemos ver unas imágenes en qué consiste este tipo de acometida. La caja que se utiliza para poder alimentar este tipo de cargas la denominamos caja tipo 2, que es la caja que ustedes ven en esta parte. Y acá pues se colocan unos equipos de medición que son los famosos PTs y CTs, o los transformadores de corriente y potencia, que logran poder disminuir en cantidades medibles la corriente y el voltaje que vamos a tener en función de la carga que estamos alimentando. Entonces, acá pues hay algunos criterios que hay que tomar, hay que cumplir ciertas alturas. En este caso, el cliente lo que hace es que sí deja el cable adecuado en la tubería y lo pasa a través del equipo de medición que nosotros normalmente le llamamos donas, y pues nos deja un cable suficiente para poder nosotros hacer la conexión de este cable a la distribución del banco de transformadores, dependiendo la carga que nos piden. ¿Por qué se numera de 70 a 225 kilovatios? Porque pues como empresa eléctrica lo más que podemos dar en una alimentación en poste o los transformadores que tenemos, nuestra capacidad máxima es de 75 kVA. Por lo tanto, por eso es de que solo podemos limitar este tipo de acometidas hasta los 225 kilovatios. Acá hago mención sobre unos conectores tipo CIA. Muchas veces el conector, el constructor, mejor dicho, deja más de un conductor por fase para poder alimentar su carga. Entonces, pues necesitamos este tipo de conector para poder conectar los 2, 3, 4 cables que deje el cliente para poder conectarlos a la distribución del banco. Debemos de hacer una instalación adecuada a tierra y debemos de hacer una instalación adecuada del equipo de medición, que es lo que les mencionaba anteriormente en cuanto a las donas, que normalmente así les llamamos en campo, pero al final de cuentas son los CTs y los PTs.
Acá pues tenemos otra imagen de cómo queda la situación. Pues aquí tenemos otro corte. Vemos las líneas primarias, cómo es que bajan las líneas a los bushing de conexión de los transformadores. Aquí pasa una línea neutra o un secundario en todo caso. Y pues más o menos a qué altura debe de quedar el accesorio de entrada, la caja tipo 2, que es lo que contiene las donas o los PTs y CTs, y pues ya baja al medidor y es el que va a censar el consumo que va a tener el cliente para este tipo de acometidas. En esta gráfica o en esta diapositiva, mejor dicho, podemos observar una fotografía de cómo es una acometida de este tipo. Verá, ya no tan esquemático, sino es una fotografía de una acometida real. Acá podemos ver el banco de transformadores, está su accesorio de entrada, la caja tipo 2, que es donde van colocadas estas donas o estos equipos de medición, y pues aquí vemos el medidor. Vemos el tubo acá. Es bien importante mencionar de que este tubo tiene que ser galvanizado de 4 pulgadas de diámetro para que pueda tener la holgura el cable que vamos a colocar para poder alimentar este tipo de cargas. También es importante que al pie del poste pues tengamos un tubo de reserva para cualquier mantenimiento o cualquier cosa que se necesite con este tipo de cargas. Esta es una normativa que nosotros manejamos, aunque después del equipo de medición, pues obviamente es responsabilidad del cliente toda la instalación que existe después de esta caja tipo 2 y de este medidor. Entonces, este es el ejemplo de cómo alimentamos una carga trifásica que supera los 70 kilovatios, pero que es menor a 225 kilovatios. El siguiente punto que quiero tocar con ustedes en esta tarde son las acometidas para paneles de medidores, ¿verdad? Muchas de las cargas están concentradas hoy en día en paneles que principalmente son para centros comerciales, edificios o cualquier otro tipo de servicio que tenga estas similitudes. Y aquí pues básicamente vemos un esquema de cómo es que nosotros debemos de hacer la infraestructura para poder alimentar este tipo de paneles. En este caso pues es una figura para alimentar un panel subterráneo. Vemos que el panel está por acá. Tenemos un transformador pad mounted, en español pedestal, ¿verdad? Tenemos una caja de registro que es donde van a llegar los cables de media tensión a alimentar este transformador, y pues obviamente una conexión de este transformador hacia las barras principales del panel de contadores para poder hacer la distribución secundaria y a poder cada cliente tener el servicio que le corresponde. Es un ejemplo muy básico, ¿verdad? Aquí algunos aspectos importantes que tienen que tomar en cuenta a la hora de que ustedes tengan la oportunidad de poder dedicarse a este tipo de la ingeniería. La ingeniería eléctrica pues tiene muchos campos, pero básicamente pues este tema es bastante frecuente, y a veces hay mucho campo para poder asesorar clientes, edificios en cuanto a esto, y necesitamos pues tener de forma clara qué elementos necesitamos o qué infraestructura necesitamos para poder alimentar este tipo de casos. Acá pues vemos que necesitamos un ducto, ¿verdad? Que es un tubo también, debe de ser galvanizado de 4 pulgadas para poder llegar de la parte de la baja tensión a las barras principales del panel de medidores. Por norma o por lo general, esta distancia no debe superar los 20 metros entre el transformador y las barras del panel. Esto es con el objetivo de guardar la regulación de voltaje y cumplir con los parámetros de calidad establecidos por el regulador. Para que ustedes sepan o lo saben, pues vivimos en un sector regulado en Guatemala, donde tenemos que cumplir ciertos estándares, ciertas características de calidad para el usuario, y estas distancias y este tipo de configuraciones pues nos ayudan a poder cumplir eso, y que el distribuidor no entre en una penalidad, y que también el usuario pues tenga un servicio adecuado en su suministro. Acá pues tenemos la misma situación del panel, lo que acá tenemos la ilustración de la alimentación de un panel por medio de un poste, ¿verdad? Ya el transformador no es pad mounted como la imagen anterior, sino que es a través de un banco de transformadores aéreo,
Entonces acá lo que vemos es pues que también necesitamos una bajada secundaria muy parecida a la que vimos para alimentar la carga arriba de 70 kilovatios, con la diferencia pues que aquí ya no vemos la caja tipo 2 ni el medidor, sino que básicamente los cables secundarios pues van directamente a las barras principales del panel de medidores. Aquí pues también los principios fundamentales que les mencioné anteriormente se deben de cumplir. Los tubos deben de ser de 4 pulgadas, deben de ser galvanizados o el HG que comúnmente se conoce en el mercado. Debe de haber una tubería de reserva para poder llegar al panel. Esa tubería de reserva únicamente se deja al pie del poste con un tapón. Más adelante vamos a ver otra imagen de esto. Y en este caso, si recuerdan en la charla anterior, pues el ingeniero Lucero mencionó que en las acometidas trifásicas no era necesario que el cliente dejara cable suficiente para alambrar la carga. En este caso sí, los paneles sí es necesario de que se deje el cable suficiente para poder hacerlo. Y también pues si en algún momento dado este panel llega a tener más de un conductor por fase, pues también se le pide al cliente que proporcione los conectores tipo CIA, que al final de cuentas son conectores especiales para poder conectar más de un cable por fase a la distribución del banco. Aquí debemos de cumplir ciertos aspectos importantes. No permitimos más de 2 vueltas para poder llegar al panel, y también es importante que no se dejen registros intermedios entre este banco de transformador y el panel de contadores. Pues básicamente el principio de la imagen anterior es el mismo, con la diferencia pues que acá la alimentación de este panel es de forma aérea y no subterránea. Acá tenemos la imagen de un panel de medidores, ¿verdad? Acá esta fotografía de la parte derecha de sus pantallas, pues se observa un panel que se alimenta de forma aérea. Aquí está el accesorio de entrada y su tubería hacia el flipón principal. Y aquí pues vemos un esquemático de cómo es que quedan los medidores. En este caso, este panel ilustra una medición arriba de 70 kilovatios, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, dentro de nuestro servicio, de nuestro edificio o nuestro centro comercial necesitamos alimentar una carga de 70 kilovatios? Pues esta caja que está acá es la que hace el trabajo de la caja tipo 2 que vimos en la primera imagen. Y acá pues es donde se colocan los equipos de medición para poder alimentar las cargas superiores de 70 kilovatios cuando tenemos servicios que necesiten ese tipo de demanda, aparte de los medidores que ya tiene el panel. Entonces, básicamente este es el tema de los paneles. Me voy a centrar ahora en el diseño y la construcción de redes eléctricas que serán aceptadas por EXA. Qué cosas debemos de prever y qué cosas son las que debemos de tomar en cuenta o considerar a la hora de poder diseñar y construir una red que finalmente van a aceptarse con la empresa eléctrica. Antes de pasar en detalle a este tema, pues solo ponerlos en contexto un poco. Los estudios tipo C, que fueron los que les mencioné al inicio, son los estudios que se manejan en empresa eléctrica para redes de distribución que las construye un tercero. Es decir, cualquier empresa que sepa construir bajo nuestra normativa puede hacer una construcción de este tipo y lleva un procedimiento para poder ser aceptada en nuestra empresa. No voy a entrar en detalle de algunos detalles comerciales o de algunas cosas que se necesitan tomar en cuenta para poder llegar a determinar cuál es el procedimiento, pero sí en la parte técnica nosotros vemos 2 aspectos importantes. Primero es el diseño, es decir, el diseño debe de cumplir con nuestra normativa, y una vez aprobado el diseño, pues se procede a que el constructor de la red pues la realice, la ejecute y posteriormente nos informe, y nosotros hacer una recepción o una inspección de esa red y verificar que esa obra o esa red eléctrica se esté construida conforme al diseño aprobado y obviamente pues con las normas establecidas. Por supuesto que para poder hacer todo esto lleva un proceso, como les digo, comercial, que lastimosamente no voy a poder entrar en detalle en esta charla porque pues no nos alcanzaría el tiempo y es otro tema básicamente.
pero me voy a enfocar principalmente en la parte técnica, que al final, pues, ustedes como estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica Eléctrica, pues van a tener en algún momento dado que ver con este tema. Entonces, acá tenemos un esquema de cómo es nosotros alimentar este tipo de proyectos. Pues acá lo que ejemplificamos es que tenemos una red existente, ¿verdad? De la EXA, y estos pues son postes que ya están energizados a nuestra red. Tenemos un punto de conexión o de enganche, que es donde nos vamos a conectar, o va a conectar el desarrollador o la red que se construyó a la red de empresa eléctrica. Y pues tenemos un punto frontera, que es el que se va a diseñar. Como marco regulatorio, pues tenemos que nosotros como distribuidor tenemos la obligación de poder conectar proyectos que estén dentro de los 200 metros. Entonces, en algún momento dado, nosotros vamos a poder construir esta red de 200 metros y de ahí para el proyecto, pues lo hace el desarrollador. Acá es importante mencionar que si la infraestructura que tenemos en nuestro último poste de enganche no contiene lo necesario para alimentar el proyecto, pues todo lo que esté fuera de esos 200 metros también va a tener un costo que el cliente va a tener que absorber. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que nosotros vamos a alimentar aquí una línea trifásica y en este caso nuestro último poste de red de enganche solo tiene línea secundaria, es decir, no tiene línea primaria, y de este punto hacia donde tenemos la línea primaria hay más de 200 metros, pues obviamente hay un costo por ampliar esa red de 3 fases hacia el punto de enganche y luego pues ya conectar al cliente. Al final, como les digo, pues es un proceso de asesoría, un proceso de ir verificando qué es lo que necesita y qué cosas nosotros debemos de hacer en nuestra red para poder alimentarlo y qué tiene que hacer el cliente para poder hacerlo. Es importante mencionar que todo lo que tiene que ver del último poste hacia el proyecto, el cliente lo puede hacer sin ningún problema, pero del poste de enganche hacia donde nosotros tengamos la infraestructura que se necesita para poder alimentar el proyecto, eso sí solo la EXA lo puede hacer, y seguramente todo lo que se tenga que hacer después de los 200 metros para poder alimentar este proyecto va a requerir algún costo o va a requerir alguna modificación que solo empresa eléctrica va a poder hacer. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Básicamente los proyectos pues se pueden conectar a nuestra red de muchas maneras. La más común pues es la forma aérea. En este caso quiero empezar de forma subterránea. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos que están llegando con nosotros a la unidad para poder pasar por este procedimiento de aceptación de obra y de aprobación de diseño, perdón, la mayoría vienen ahora del tipo subterráneo, ¿verdad? Ya a las personas pues ya no les gusta ver cables en la vía pública, quieren tener de alguna u otra forma ver bonito el proyecto y pues según muchos las líneas aéreas pues no se ven tan bonitas. Entonces básicamente pues lo que hacemos es una bajada primaria. Aquí tenemos un esquema de cómo es una bajada primaria. Hay cables que se conectan a nuestras líneas aéreas y bajan hacia una conexión subterránea. Pues obviamente también aquí el mismo principio, aquí este es un tip bien importante, los tubos que se utilizan son de 4 pulgadas la mayoría, siempre con un tubo de reserva al pie de poste. Son tubos galvanizados que tienen que ser HG. Y pues en algún momento puede ser de que el tubo tenga un mayor diámetro, pero eso va a depender del calibre del conductor. La mayoría de los proyectos que se alimentan pues no necesitan un conductor tan grueso, por así decirlo, o de una ampacidad mayor que amerite que los tubos sean de 6 pulgadas. La mayoría pues van a ser de 4, pero eso no quiere decir que no hayan casos donde necesitemos un tubo de mayor diámetro. Va a depender del conductor que instalemos. Acá tenemos un esquema de cómo es que deberían de conectarse estos tubos en el poste hacia donde vamos a enganchar. Aquí pues vemos la imagen de un corte de cómo están los tubos y van a llegar hacia
digamos, hacia la caja de registro. En este caso sí vamos a permitir cajas de registro porque pues son líneas en media tensión, ¿verdad? No son líneas secundarias ni líneas no medidas como lo vimos antes de llegar al panel de medidores para poder conectarnos. Entonces aquí pues básicamente vemos ciertas alturas, a qué alturas deben de quedar los tubos, el tubo de reserva, y algunos otros aspectos, las vueltas, cómo deben de quedar y qué distancia es la máxima que nosotros podemos aceptar entre el poste que contiene la bajada primaria hacia la caja de registro. En este caso, pues son 3 metros máximos lo que nosotros podemos aceptar entre la bajada del poste hacia la caja de registro. Aquí vemos a mayor detalle la imagen anterior. Verá aquí pues hay unas formulitas de cómo calcular las alturas de los tubos en función de la altura del poste. Pues nosotros en líneas primarias pues manejamos las alturas de 35 pies y de 40 pies porque son las alturas de postes que tenemos normadas actualmente para poder construir líneas primarias o de media tensión. Entonces, aquí podemos ver este tema, el tubo de reserva que tenemos, cómo es que deben de quedar las vueltas empotradas en el concreto, ¿verdad? Cómo es que debemos de hacer esto. Aquí hay una planta y pues básicamente es cómo debe de quedar el tubo. Tiene que tener una abrazadera para que quede sujeto al poste. Y pues son detalles constructivos que debemos de alguna otra forma manejar conforme se van haciendo este tipo de proyectos, pues nos vamos familiarizando con estos asuntos. Acá tenemos una bajada primaria para poder alimentar un transformador que va a quedar a un nivel inferior del nivel 0 de donde se encuentra nuestra bajada primaria y nuestra caja de registro. Nosotros a esta configuración nosotros le llamamos cajas tipo pozo. Esto se da o sea, es frecuente o es muy común en la alimentación de edificios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los edificios, pues como ustedes saben, tienen sótanos, ¿verdad? De sótanos de parqueo. Y entonces la mayoría de nuestros equipos, el transformador y los paneles de medidores en muchos de los casos, pues van en este tipo de niveles. Entonces tenemos que hacer llegar nuestra infraestructura eléctrica hasta estos niveles de construcción. Entonces, dejar una caja muy alta, digamos, sin ningún relleno en este tipo de fosas, pues puede causar peligro, porque pues estas cajas más adelante vamos a ver que tienen unas tapaderas normadas, pero que en algún momento dado el personal calificado de empresa eléctrica o de algún contratista nuestro autorizado por empresa eléctrica para poder verificar a la hora de abrir, pues puede ver una profundidad bastante grande. Entonces, pues básicamente este es un ejemplo de cómo es que deberían de hacerse este tipo de conexiones. Aquí tenemos la bajada primaria, tenemos la caja de registro, tenemos los tubos que llegan acá, que más adelante vamos a ver el detalle de cómo hacer esto. Una caja que tenga el fondo de 1 metro, más adelante también vamos a ver las alturas y las medidas de una caja de registro. Y pues acá vemos que el tubo pues llega hacia el transformador por medio de este tipo de forma esquemática o de la forma en que nosotros podemos construir. Acá tenemos pues otra imagen de una bajada secundaria que pues ya lo vimos anteriormente, es para alimentar pues un banco de transformadores hacia una carga. Pues, hay que dejar suficientemente un cable suficiente para poder hacerlo. Una distancia de 6 metros de las colas de cable, así les llamamos comúnmente, para poder hacer la conexión a la distribución del banco. Acá pues es lo que les mencionaba, esta es la normativa que nosotros manejamos como empresa eléctrica para poder alimentar, para poder aceptar una caja de registro. La caja de registro nosotros le llamamos una caja tipo H. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que nuestras cajas deben de tener 1 metro de ancho por 1 metro de largo por 1 metro de fondo. Es decir, el chivo aquí es 1 metro cúbico, ¿verdad? Acá pues vemos una planta de cómo debe de quedar la caja de registro. Si se dan cuenta, pues acá tenemos 1 metro de luz, ¿verdad? Y el grueso que tiene que tener la pared de la caja con algunas distancias en cuanto a
los agarradores de la tapadera y un corte de planta de como los vemos en una caja de registro. Acá básicamente lo que vemos es un corte de la caja. Aquí lo que estamos viendo es un corte transversal de la caja, es una elevación de la caja. Y acá pues vemos los ductos que conectan una caja con otra. En esta imagen pues obviamente solo tenemos dos tubos. Es el principio se mantiene, es decir, un tubo va a llevar los cables de conducción y un tubo de reserva. Siempre, siempre por cada cable de conducción que se tenga o por cada nivel de tensión que se tenga, se debe de tener un tubo de reserva. Y acá pues vemos una caja que va a contener más tubos, ¿verdad? Porque muchas veces las cajas deben de llevar tubos de media tensión, tubos de baja tensión y muchas veces también llevan tubos para el alumbrado público. Entonces, este es el orden que nosotros debemos de dejar en las cajas o en la tubería que conecta cada caja para poder transportar los cables y tener la infraestructura de la red de media y baja tensión para los proyectos que se necesiten conectar a la red. Entonces, pues primero va la media tensión, después va la baja tensión y después va los servicios del alumbrado público. Por lo general, todos estos tubos son de 4 pulgadas, como les mencioné anteriormente. El conductor que se utiliza para este tipo de casos, pues es de un grueso suficiente para poder quedar holgado en este tipo de tuberías. Es posible que tal vez haya un tubo más grueso, pero es muy difícil en el tipo de cargas que manejamos. Y acá pues vemos que algo importante que debemos de tomar en cuenta es que estas obras son las que a veces por lo general son las que más dolor de cabeza nos dan o son las que más se complican porque son obras civiles que muchas veces la parte eléctrica no las hace, sino que las hace otra persona o otra rama de la ingeniería y muchas veces por el desconocimiento de estas normas o de estas distancias, pues en algún momento dado las obras civiles no se aceptan y pues ya pues pasan a otros temas de ver si son factibles o no. Pero acá lo que tenemos que tomar en cuenta es que los tubos deben de quedar, la última capa de tubos, es decir, el nivel inferior debe de quedar a 20 centímetros de la base de la caja, ¿verdad? Estas cajas, más adelante vamos a ver también que se llenan de piedrín, ¿verdad? Y deben de tener un drenaje que también se los mencionaron en la conferencia anterior, un drenaje francés que le llamamos nosotros, que es un tipo de drenaje que va a permitir drenar el agua a la hora de que esto ingrese agua. Recordemos de que estas tapaderas no son herméticas, es decir, cubren la distancia de la caja y al final de cuentas se colocan para que cubran el 1 metro que tiene de ancho y de largo, pero que en algún momento dado cuando llueva pues va a haber cierta filtración de agua. Entonces este tipo de drenaje y este tipo de piedrín que va acá hace posible esa agua se drene y por esa razón es que los tubos deben de quedar por lo menos a 20 centímetros del suelo para que de alguna u otra forma no haya una filtración de agua hacia los cables que están introducidos en este tipo de infraestructura. Acá vamos a ver otro detalle, ¿verdad? Es el detalle de cómo debe de construirse la tapadera, ¿verdad? Debe de tener una malla de hierro. Pues acá también, si quieren ponerle el logo de la empresa eléctrica, pues el título se puede poner. Y la forma constructiva de los jaladores de la tapadera, porque la tapadera pues tiene que tener un elemento de apertura. Entonces necesitamos de alguna otra forma saber este detalle. Algo importante de mencionar en esta imagen es que desafortunadamente los proyectos habitacionales hoy en día les quieren sacar el máximo provecho. Dejan calles muy angostas, dejan muchas veces incluso sin banqueta las áreas con tal de aprovechar la mayor parte de los terrenos o de las casas para poder hacer la venta y que las personas habiten. Pero es bien importante que cuando nosotros trabajemos un tipo de red eléctrica subterránea, tengamos una dimensión adecuada para que nuestra caja de registro quepa. Si por lo menos nuestra caja de registro tiene que tener 1 por 1 que es la luz de la caja, ¿verdad? Y sabemos que el grueso de las paredes de nuestra caja tiene que tener por lo menos 15 centímetros, estamos hablando de que nuestra banqueta por lo menos debe de tener 1,30 m de ancho. Esto a veces es irse de espalda para los urbanizadores y para las personas que desarrollan este tipo de proyectos,
pero es importante que una red eléctrica subterránea quede de la mejor forma. ¿Por qué? Una red aérea a la hora de que presenta fallas, pues es muy fácil o es bastante factible encontrar algún error o encontrar alguna falla, porque pues tenemos una visión de la red amplia, pues, o lo vemos en la forma aérea. Pero una red subterránea está dentro del suelo con tubería que no podemos ver, sino que el cable lo único que lo podemos observar es dentro de una caja de registro. Entonces es importante de que estas obras civiles y esta infraestructura quede de la mejor forma, porque si bien es cierto, también la red subterránea es la que menos falla, también a la hora de que haya una falla es mucho más difícil encontrar el porqué de las fallas o qué es lo que está pasando a la hora de que un tipo de esta red presente problemas, porque las redes pues no van a ser perfectas, ¿verdad? En algún momento dado van a tener que dar algún problema o van a presentar alguna falla. Entonces es importante que esto quede de la mejor forma. Entonces es importante que las cajas queden en el límite de la propiedad. Aquí vemos, yo puse acá un cuadrito que dice calle o carretera y aquí dice propiedad privada, lote, casa. O sea, es decir, de aquí para adentro, pues nosotros no debemos de invadir nada privado porque al final de cuentas, pues tenemos que tomar en cuenta que esto es importante, ¿verdad? Acá tenemos unas fotografías de cómo va la infraestructura en un edificio. Recordemos de que pues muchos edificios hoy en día se están alimentando de esta forma y acá pues vemos las cajas de registro que les expliqué de forma, de una forma civil por así decirlo, pero esta parte pues van suspendidas en los techos de los edificios, en los sótanos de los edificios y si se dan cuenta pues las cajas también deben de mantener la misma medida, es decir, 1 metro cúbico. Aquí se permite una altura menor a la de 1 metro porque los sótanos hoy en día pues también no tienen una altura suficientemente grande o alta y muchas veces pues si dejamos 1 metro de alto en las cajas pues van a ser estorbo. Entonces en este caso pues en los edificios y en las cajas que van suspendidas podemos dejar como mínimo medio metro de alto. Pero las cajas sí deben de tener 1 metro de ancho por 1 metro de largo. Esta es una imagen de un proyecto de los cuales hemos atendido en nuestra unidad. Esta fotografía y esta imagen pues muestra cómo hacemos las derivaciones en edificios que requieren a veces alimentar más de un transformador. A veces nos hemos encontrado con edificios donde a veces hay oficinas, hay apartamentos, hay área comercial y muchas veces por el tema legal de estas empresas, digamos, o la forma jurídica de cómo se constituyen, muchas veces pues un cliente contrata la parte de los comercios, otro cliente contrata la parte de los apartamentos y otro contempla la parte de otra carga que por ahí aparezca. Entonces, pues nosotros tenemos que encontrar la manera de poder derivarnos hacia cada transformador para poder alimentar cada carga. Esto que ustedes ven acá, pues nosotros le llamamos barras elastimol. Elastimol es la marca realmente de la que utilizamos, pero en realidad es una barra de derivación, ¿verdad? Esta es una forma de cómo derivar eh, una red, una línea subterránea para poder alimentar varias cargas. Entonces aquí pues vemos cómo es que llega una alimentación y cómo es que de aquí hacia estas barras pues nos podemos conectar hacia un transformador o hacia otro transformador, ¿verdad? Entonces estas barras pues se llaman barras elastimol y están en este caso conectadas a la pared de la bóveda para poder hacer las derivaciones. Más adelante vamos a ver este tipo de barras también que también se pueden utilizar en cajas que están enterradas o empotradas en las banquetas que también permiten hacer derivaciones. Lo que les mencionaba de las cajas de registro, pues son cajas de registros que nosotros esperamos encontrar o que deseamos de que los constructores de este tipo de redes pues realicen. Acá vemos cómo quedan los cables enrollados en cada caja de registro. Esto es por los cruces o por cambios de direcciones. Todo lo que tiene que ver con cambios se hace de esta forma. La tapadera, pues la tapadera tiene un acabado en sus límites, un soporte para la caja, tiene sus acabados, la forma de poner los tubos. Si se dan cuenta, pues esta es una fotografía que ilustra un buen trabajo, una buena obra civil.
¿verdad? Y un pie adecuado para lo que les mencionaba al inicio de las imágenes de las cajas de registro para poder determinar cómo, es decir, la forma constructiva adecuada. Acá ya tengo una diapositiva que muestra los pad mounted o los tipo pedestal, ¿verdad? En español, de cómo es que nosotros debemos de llevar los cables a conectar a este tipo de transformadores. Acá pues vemos una plataforma, vemos una caja de registro. Aquí en este caso pues entran las líneas primarias y pues salen las líneas secundarias. Acá pues vemos la parte primaria del transformador y la parte secundaria del transformador. Aquí si nos damos cuenta pues hay más de un conductor por fase, entonces pues tiene sus conectores adecuados, ¿verdad? Para poder hacer ese tipo de conexión y que en algún momento dado a la hora de que haya aquí un calentamiento pues no haya un falso o vaya a permitir una falla en el secundario o una mala calidad del servicio al usuario final. Tenemos a veces casos especiales. Esta fotografía yo se las quise mostrar acá porque pues este proyecto en algún momento es lo que les mencionaba de las banquetas. Aquí dejaron una banqueta demasiado angosta donde pues al final de cuentas no permite que la caja de 1 metro pues cubra totalmente por la banqueta. Entonces pues acá el constructor tuvo que hacer este tipo de adecuación, por supuesto bajo cierta aprobación nuestra. Y si se dan cuenta pues el grueso de la tapadera es bastante fuerte. Porque pues aquí ya está dentro de la calle la tapadera, entonces aquí en algún momento dado puede pasar un vehículo, puede pasar algo por ahí, y entonces puede dañar la tapadera de la caja. Entonces este es un caso especial. Este es otro tipo de caja especial en algún momento dado cuando tenemos que usar una tubería muy gruesa que no nos permite hacer las vueltas para llegar a este tipo de cajas, pues esta es una caja tipo fosa, donde nosotros de alguna manera pues nos evitamos las vueltas y tenemos este tipo de construcción. Lo que les mencionaba, hay registros especiales. Aquí están las barras elastimolo, las barras de derivación, como vamos a llamar, pues acá vemos la planta de una barra de derivación de 3 barras, de 2 y 3 posiciones, y cómo es que debe de ser la profundidad también. Aquí están los detalles. Básicamente lo que ustedes vieron en la imagen anterior, que estaba colocada en la pared, pues es lo que se coloca acá en este tipo de cajas. Hay medidas, hay forma de cómo colocar cada soporte para estas barras, y pues estas barras son muy importantes en el tema subterráneo para poder hacer las derivaciones correspondientes. El que hagamos un empalme o el que unamos el cable en una derivación con este tipo de empalmes, pues no genera eh, no da una red confiable, ¿verdad? Es decir, una confiabilidad adecuada, sino que a la hora de que eso suceda, pues a la hora que exista una falla, pues toda la parte que se deriva en un empalme, pues también se ve afectada. Con este tipo de derivaciones, pues al final si hay una falla después de esta derivación y de aquí continuamos la línea para otra derivación o para otra carga, pues básicamente solo se va a ver afectado la que deriva y esto va a quedar de alguna manera factible para que no introduzcamos más fallas a todas las derivaciones que están. También hay barras de 6 posiciones. Esto es básicamente la misma imagen que vimos allá, solo que pues, si se dan cuenta las medidas son más grandes porque pues esta barra es de mayor posición. Es decir, lo que manejamos acá es cuántas derivaciones vamos a tener, ¿verdad? Entre más derivaciones vayamos a hacer de la red donde vamos a tener pues una barra que va a tener más posiciones porque vamos a tener que hacer más derivaciones. Acá pues lo que ven es una planta, ¿verdad? Estos circulitos que ustedes ven aquí es donde se conectan las líneas primarias, y estas partes de acá pues son los descansadores de la línea, que no vamos a entrar en detalle con eso, porque básicamente lo que yo quiero darme a entender con este tipo de ilustración es la forma en que debemos de construir para poder hacer este tipo de derivaciones. Acá pues tenemos una profundidad. Se dan cuenta, pues estas cajas ya son un poco más profundas, son un poco más anchas, ¿verdad? Son de 1,10 por 1,90, ya no es el metro cúbico como tal.
En este caso, pues no podemos rellenarlas porque pues, los tubos van abajo, ¿verdad? Y aquí es donde salimos con cada conductor para poder conectarnos a la barra de derivación. Entonces, estas cajas son un poco más, en lenguaje coloquial, ¿verdad? Más galanas, son un poco más grandes, un poquito más anchas. Y en algún momento dado, pues tenemos que encontrar la forma de construirlas. Acá pues tenemos una imagen de cómo quedan. Esta es una fotografía en vivo y a todo color de cómo quedan construidas este tipo de derivaciones. Acá pues tenemos el esquemático, los que les mencionaba, ¿verdad? Aquí van sus accesorios y estas líneas azules que ustedes ven pues son los conductores primarios. Estas partes de acá pues son los descansadores, ¿verdad? Muchas de estas derivaciones se les colocan fusibles para poder proteger la carga que van a alimentar. Y aquí pues nosotros vemos cómo es que quedan estas cajas, ¿verdad? Aquí están las barras, estos son unos angulares que van fundidos a las paredes de las cajas. Llevan cierta inclinación también porque al final de cuentas el que va a operar este tipo de elementos a la hora de hacer algún mantenimiento o alguna derivación, de tener cierto ángulo, cierta distancia con las varas que utiliza para poder manipular este tipo de equipos y que en algún momento dado pues también necesitamos tomar en cuenta ese aspecto. Detalle como tal pues no vamos a entrar en este momento, pero básicamente pues esa es la idea de forma general de cómo utilizar estas barras de derivación o las famosas barras elastimol que manejamos, que al final pues es una marca. Acá tenemos las medidas de cómo es que tenemos cómo construir las bases de este tipo de transformadores. Aquí tenemos un transformador tipo pad mounted, tenemos aquí un isométrico de cómo va la plataforma. Acá pues están los tubos, ¿verdad? Los tubos de media, los tubos de baja. Aquí viene la línea primaria, continúan. ¿Qué distancia debemos de tener? Pues básicamente acá es un esquema de cómo debemos de hacer las plataformas para este tipo de transformadores. Acá es lo que les menciono, ¿verdad? Aquí vimos una cajita hace unas 3, 4 diapositivas atrás, que este sería más o menos el corte de cómo queda para no tener tubería y cómo llegar del pad mounted a la caja de registro y pues obviamente pues cumplir con las distancias normadas. Esta es otra imagen de cómo quedan los transformadores. Aquí está la línea primaria, aquí está la línea secundaria, ¿verdad? Y aquí pues es una forma de cómo queda abierto el transformador pedestal. Acá pues vemos un transformador tipo seco, ¿verdad? Este transformador pues aquí tiene una parte que cubre las bobinas, ¿verdad? Este es como es un transformador seco, como ustedes saben, pues el transformador seco no contiene aceite. Estos son los que se están utilizando y los que están normados actualmente en empresa eléctrica para interiores por temas de seguridad, especialmente el tema contra incendios. El mejor aislante y el mejor refrigerante es obviamente el aceite que viene en los transformadores, pero lastimosamente pues ese aceite, su nivel, su punto de ignición pues no es tan alto como otros, pues ahora hay otras tecnologías, ¿verdad? Ustedes ya hay aceites vegetales y aceites de ignición que en algún momento dado se pueden utilizar, pero por el momento nosotros aquí en Guatemala utilizamos el transformador tipo seco y aquí pues vemos la forma en cómo se conecta el primario y cómo es que queda en una bóveda. Ahora pues ya viendo un poco lo que hablamos, pues vamos a ver algunos casos que ejemplifican algunas cosas que no están bien, o como por ahí decirlo, los errores que comúnmente encontramos en los diseños y en las construcciones, que al final de cuentas, pues no es criticar a las personas que lo hacen, sino que simplemente es una forma de ejemplificar qué cosas son las que sí debemos de hacer y las que no debemos de hacer. En el caso de los diseños, pues muchas veces a veces encontramos anclas que no tienen ninguna función o a veces los dibujos muestran que las anclas van a quedar frente a propiedad privada o frente a lotes. A veces, muchas veces es por el dibujo, pero muchas veces no lo aclaran. O a veces miramos que es un dibujo, pero no conectan la línea secundaria al transformador que es, entonces muchas veces no sabemos hacia dónde va. Acá pues vemos una mala derivación en esta recepción de obra. Lo que les decía es que cualquier cruce tiene que ir con una caja H o una caja metálica. En este caso, pues vemos unas fotografías de un proyecto
que necesitaba alimentar un panel y pues en una vuelta o en un cruce de dirección pues pusieron estas vueltas, eso no es permitido, ¿verdad? O utilizan cajas que no están normadas. Se recuerdan que pues al final de cuentas indicamos de que lo máximo que podía hacer en la altura es 50 centímetros o medio metro, pero muchas veces utilizan cajas no normadas. Esta era una caja como de comunicaciones y acá vemos también, no se logra ver muy bien en la fotografía, pero estos tubos son PVCs. En todas las conducciones aéreas de los edificios deben de ir tubería HG. Entonces acá este es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Bueno, vean las obras civiles. Cuando una caja está mal hecha, pues obviamente no va a cumplir con nuestros estándares. Vean una tapadera que no la hicieron bien, está quebrada. Una caja llena de agua que no tiene el drenaje francés adecuado. Una caja llena de otras cosas, de otros cables que no tienen que ver con electricidad. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta en este tipo de construcciones es que las cajas deben de ser exclusivas para líneas de conducción eléctrica de la empresa, ¿verdad? No puede haber otra infraestructura ahí mezclada en nuestras cajas, ¿verdad? No es que nosotros nos sintamos importantes o que no querramos de alguna otra forma compartir la infraestructura, pero es más que todo por temas de seguridad. Recuérdense de que acá van cables de media tensión, cables de baja tensión, y que en algún momento dado, si va aquí, por acá un cable de comunicaciones, que al final de cuentas también desde el punto de vista técnico puede causar cierta interferencia, aunque la frecuencia de los cables que utilizamos en distribución pues no es alta, pero que en algún momento dado alguien puede manipular esas cajas, puede entrar acá y pueda causar un accidente. Acá vemos los tubos que no están cortados al ras de las tapaderas de la caja, y que en algún momento dado esto puede causar algún desgaste en los cables y pueda causar algún corto o alguna salida del circuito que esté conectado acá por esto. Estos son ejemplos de cajas mal hechas o que no cumplieron la normativa. Otra cosa bien importante que tenemos que tomar en cuenta es que las cajas de registro no deben de estar en un lugar que donde vayan a pasar vehículos o deben de estar en los linderos de las casas. En este caso vemos que lastimosamente la caja la hicieron frente a un garage. Aquí la casa no la han terminado. Las tapaderas no son las adecuadas. No está terminada la caja. Ya está el transformador puesto. Pero si se dan cuenta, las cajas las hicieron frente a garage, que en algún momento dado esto puede causar que al estar pasando el vehículo constantemente por acá, pues pueda causar algún daño a la tapadera, algún daño al vehículo y sobre todo pues a la infraestructura eléctrica, y que alguien pueda entrar y manipular esos cables y pueda causar un accidente. Acá vemos otro ejemplo de cómo es que no deben de quedar las cosas. Es una barra lastimol como no como la anterior que vimos, sino que al final pues está llena de agua, igual que esta. Tubos que no están eh, hasta cortados en la pared de la caja. Y acá pues es una caja totalmente inundada, ¿verdad? Ustedes entonces es importante tomar en cuenta que esto pues puede causar daños a los equipos, daños a la infraestructura eléctrica, y sobre todo pues alguien que quiera manipular esto pues no lo va a poder hacer porque corre un alto riesgo de sufrir un choque eléctrico que le puede causar daños serios, incluso la muerte. Y para terminar, pues acá vemos que en este caso, esto fue hace algunos años, las tuberías de alguna otra forma deben de ser HG o tener cierto recubrimiento de concreto a la hora de que utilicemos PVCs donde no hay paso vehicular. En este caso, pues obviamente aquí no había paso vehicular, sí lo hicieron adecuadamente, pero no le pusieron el recubrimiento adecuado. Y acá pues estas personas empezaron a excavar y obviamente pues encontraron estos tubos PVC que pues gracias a Dios los piochazos que dieron ahí no rompieron el tubo, porque seguramente pues si hubieran sufrido algún daño, incluso la muerte para este tipo de casos. Al final, mis estimados, lo importante de esto es que debemos de comprender que la razón de la normativa tiene algo específico que cumplir, ¿verdad? Muchas veces pareciera de que nosotros lo queremos de una forma y tal vez es funcional de otra, pero la experiencia nos ha llevado a que pues encontremos las causas del por qué o la razón del por qué las cosas están para que no se cause
algún problema futuro y especialmente de seguridad. Entonces, es importante cumplir con esta normativa. Al final, pues es un pincelazo, ¿verdad? Ustedes de este tipo de proyectos y de las cosas que vivieron y que ustedes seguramente cuando entren ya al área del campo profesional, si es que todavía no ejercen o tal vez algunos pues que ya están en los últimos años y que en algún momento dado pues ya están ejerciendo o adquiriendo cierta experiencia para este tipo de proyectos, pues de alguna otra forma vayan considerando todo este tipo de cosas. Este tipo de herramientas lo vamos aprendiendo en el campo, lo vamos aprendiendo conforme lo vamos ejecutando y pues estos espacios son para de alguna otra forma nosotros poder compartir con ustedes de una forma muy general porque el tiempo realmente es bastante corto. Poder abarcar tanto en este corto tiempo pues es un poquito difícil, pero yo considero que con esto pues podemos tener un panorama de qué es lo que nos espera como profesionales y qué es lo que nosotros debemos de enfocarnos o de asesorar a algún cliente a la hora de hacer este tipo de cosas. Así que esta es mi participación, ¿verdad? Y entonces pues ya cedo la palabra a la persona que me dio mi tiempo para seguir con lo que procede. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues comenzamos el espacio de preguntas. Por el tiempo, pues nos reservamos algunas preguntas y pues van a ser un poco cortas, pero estamos a la espera de que los espectadores nos envíen más. Al momento tenemos dos y comenzamos con una que dice, ¿cuál es el tiempo, según el marco regulatorio máximo que se tiene para realizar la construcción en una extensión de línea o adicional a la red? Ok. Para un cliente puntual en baja tensión o en media tensión, el marco regulatorio nos da 90 días calendario para poder hacer la extensión de línea y conectarlo, ¿verdad? Ahora, para conectar los estudios tipo C, que fue lo que vimos en esta presentación, pues no hay un tiempo estipulado, pero para conectar un servicio que requiere adición a la red son 90 días. Fíjate que no se te escucha, creo que apagaste tu micrófono. Muchas gracias, disculpe. Pregunta José Luis Medina. En instalaciones subterráneas, ¿cómo se podría identificar un daño en los conductores y el mantenimiento de estas instalaciones en qué consiste? Ok, pues como les explicaba, básicamente pues las condiciones de falla de estos equipos son, es mínimo. Al final de cuentas, lo que tenemos que nosotros hacer es identificar, tenemos un sistema geoposicional en nuestra empresa que de alguna manera nos dicta qué es lo que hay conectado y básicamente pues es ir probando parte por parte dónde está la falla. Por lo general, en este tipo de conductores a veces es el desgaste lo que ocasiona este tipo de cosas, el agua en las cajas, hay que esperar que se drene, humedad, básicamente esas son las fallas que se pueden encontrar comúnmente en este tipo de infraestructura y es de ir levantando las cajas y ir viendo. Muchas veces tal vez puede ser que algún cable o algún conductor se haya fusionado, se haya quemado dentro de esto y es por eso que es importante que exista la tubería de reserva, porque muchas veces eso es lo que nos ayuda a poder eliminar lo que está dentro de una caja y otra y poder hacer la reparación de esta línea. Muchas gracias. Pregunta Brandon Estrada. Cuando ya está la construcción y se descubre que no cumple con los requerimientos, ¿procederá algún tipo de sanción? Sanción como tal no existe, sino que lo que al final de cuentas se persigue es de alguna otra forma encontrar una solución. Miren, las obras civiles es un poquito complicado decir, mire, deshaga esto y haga lo otro, porque lastimosamente pues es temas de dinero y temas de recurso, de tiempo y muchas veces pues en la mayoría de casos la parte eléctrica la dejan de último y ya nos están diciendo, mire, hay que energizar el proyecto porque la gente ya se pasa a vivir la otra semana o porque es Navidad y la gente quiere estrenar su casa o qué sé yo. Entonces, no hay un tipo de sanción como tal, pero lo que sí se busca es encontrarle una solución técnica. Muchas veces van a tener que hacer de alguna otra forma, deshacer algunas cosas que va a ser costosas o encontrar la figura de que el desarrollador asuma cierta responsabilidad a la hora de que exista una falla en la obra civil, ¿verdad? Pero la mayoría de veces lo que se trata es de corregir antes de
porque las redes, después de que nosotros las energizamos, pasan a ser parte de la empresa eléctrica, y ya nosotros como EXA, tal vez no la unidad a la que represento, sino que otra va a tener que ser la encargada de poder determinar cómo a repararlo. Entonces, no es que exista una sanción, pero lo que se busca es solucionarla antes de energizarla, porque una vez energizada, nosotros acarreamos un problema que no queremos tener y no queremos causar problema después a los clientes conectados. Muchas gracias. Pregunta Johnny Alexander Guzmán. En una cometida mayor a 70 kilowatts, pero menor a 225, ¿quién suministra el banco de transformadores? ¿El cliente o la empresa EXA? En este caso somos nosotros los que proveemos el banco de distribución, porque el cliente se conecta en baja tensión. Entonces, en la carga que vimos de 70 a 225, si el servicio es en baja tensión, nosotros proveemos los transformadores. Muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Ante inundaciones en las cajas de registro, tienen algún tipo especial para drenar el agua o para alguna solución inmediata? Pues mira, si definitivamente hay un tema ahí de que el agua no drena o no sale, pues definitivamente vamos a tener que nosotros buscar la forma de sacarla por medio de algún tipo de bombeo o algo así, siempre y cuando la red ya sea de nuestra parte. Porque si la red no ha sido aceptada y nosotros llegamos a encontrar una caja como la que vimos en la fotografía, pues ahí sí le pedimos al cliente que tiene que drenar el agua y dejarla limpia para que nosotros podamos aceptar la obra. Pero al final de cuentas, nosotros, si es de nuestra parte, tenemos que encontrar la forma si es que el suelo no drena ese tipo de agua. Muchas gracias, ingeniero Luis Hernández. Ahí sí que con esto finalizamos la etapa de preguntas por el tiempo, ¿verdad? Que tenemos estipulado. Le agradecemos mucho por su tiempo, por su cooperación, igual que a EXA, por habernos brindado este taller. En ocasiones anteriores no lo habíamos podido tener, pero hoy somos afortunados, tanto los organizadores como los participantes, de poder recibir estas guías que son muy vitales dentro del campo laboral. Entonces, de parte de CONIACIE, de parte de todo el comité, de parte del presidente Luis Nog, le damos las gracias por poder brindarnos este apoyo, y esperamos que no sea la única oportunidad, sino podamos seguir contando con su presencia.